Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener mucha lectura bíblica, así que prepare su Biblia. Como saben, hemos estado hablando por la última, ya esta es la tercera semana, sobre por qué no soy católico. Hay unas diferencias fundamentales en doctrina y aún en la misma tradición. La Iglesia Católica dice que quien dicta la doctrina es la Iglesia, en el sentido de que es el Papa el que dicta la doctrina. Y la tradición de la Iglesia está a la par con la Biblia. Nosotros, el pueblo evangélico, no creemos eso. Nosotros creemos en una sola escritura. Solamente la escritura es la regla infalible de fe y de conducta. ¿Por qué? Porque es objetiva, ya está escrita, nadie puede cambiarla. Lo que está escrito, ya tú no puedes echar para atrás lo que se escribió. Si fuera por mí, y ya usted verá a lo largo de la historia, cómo los papas, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y se contradicen entre ellos, entonces es muy subjetivo que el papa sea el que dicte doctrina. Porque un hombre, en el momento que viene el otro padre, el otro cura, lo que sea, el otro papa, puede, ¿cómo le digo? Puede contradecir al otro. Entonces, ¿en qué quedamos? Está como la ciencia. Que la ciencia, cuando yo estaba en la escuela, Plutón es que se llama la cosa esa. Plutón era un planeta. Ya no es planeta. Ya le dieron lo descendieron del planeta, ahora lo bajaron de categoría. Entonces, lo que antes era una cosa que, olvídate, se moría uno, la ciencia, antes el chocolate era malo, ahora es bueno, y después te dice que es malo, y una cosa hoy te da cáncer y mañana no te da cáncer, no, cómetela, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque así mismo entonces quieren que nosotros vivamos la vida espiritual. No se puede. La Biblia es objetiva, la Biblia no se emociona, la Biblia no se equivoca. Por eso es nuestra regla de fe y de conducta. La semana pasada estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos que la Iglesia Católica, para justificar el uso de los santos y de las imágenes, trastocó el orden en los 10 mandamientos, eliminando el mandamiento segundo, que es que no te hagas imagen, no te postres ante ella, ni ninguna de estas cosas. ¿Estamos claros en cuanto a eso? ¿Ok? Y también estuvimos hablando sobre la Virgen María. ¿La Virgen María parió a Jesús siendo virgen? Sí. Quedó embarazada sin ningún contacto de ningún varón. Eso es bíblico. Esa doctrina no tiene ni que ver con la Virgen, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con, esa doctrina se llama el nacimiento virginal de Cristo. Hasta ahí llega lo que tiene que ver con nosotros y el nacimiento de Cristo. Porque de ahí en adelante María ya no es protagonista. De ahí en adelante todo lo que se habla tiene que ver con Jesús. ¿Ok? Pero habían unos títulos que María tenía, de acuerdo a la Iglesia Católica. María es la madre de Dios. Estaba oyendo yo un sacerdote que decía que por ser la madre de Jesús es la madre de Dios. Espérate. Ahí es donde está el error de no saber distinguir y conocer la naturaleza de Cristo. Cristo era 100% Dios y era 100% hombre. No es que Cristo era 50% Dios y 50% hombre. Cristo era 100% Dios. Como 100% Dios, representa a Dios ante nosotros. Como 100% hombre, nos representa a nosotros ante Dios. ¿Ok? Es imposible. Es que el mismo título es un absurdo. Pensar de que María es la madre de Dios. ¿Ok? Pero eso, ¿quién fue el que lo dijo? ¿La Biblia? No lo dice la Biblia. Lo dijo el Concilio de Éfeso en el año 431. La perpetua virginidad de María, solamente hay que echar un vistazo, los versos ya los discutimos, no le vamos a seguir dando lo mismo. Solamente hay que echar un vistazo por la Biblia. Y la Biblia dice que María tuvo más hijos. En un momento dijeron, pero este no es Jesús, y su papá no es José, y sus hermanos no son fulano, Perseo y Sutano. O sea, relacionaron a Jesús con los hijos de José. Pues quiere decir que eran hermanos.
Caramba, mano. Sí, 2 y 2 son 4, aunque lo diga el loco más loco. La matemática no, eso es un hecho irrefutable. Ay, me iba a decir ahí. Está en una película de Jesús que contradice la Biblia, donde pone a José que los hijos que tiene son medio hermanos de Jesús, no que son hijos de María también. Y eso no es cierto. Bueno, imagínate, si dicen que es madre de Dios, no van a decir que los... ¿Sabe qué es lo que pasa? El problema está que cuando nosotros sacamos la Biblia como regla infalible de fe, entonces la interpretación de cada quien, la imaginación vuela. Entonces pues ya no hay límites para lo que se pueda decir. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso lo proclamó el Papa Martín I en el año 649. Y yo quiero que usted se quede con esto porque vamos a hablar del papado hoy, que dice que son infalibles. Veremos a ver si eso es cierto. La Inmaculada Concepción de María. María nació sin pecado. María nació santa sin pecado. Las implicaciones lógicas son que si ella nació sin pecado, ¿qué pasó con su mamá? Tiene que haber nacido sin pecado. Y de hecho, si es hija de su mamá y de su papá, el papá tampoco tenía pecado. Entonces seguimos por ahí para allá hasta Adán y Eva. Esas son las implicaciones. Las implicaciones es que si María es inmaculadamente, es concebida inmaculada, o sea, no tuvo pecado desde que nació, entonces quiere decir que los parientes de María, los padres de María también eran así y la cadena seguiría. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso fue el Papa Pío, ¿qué es eso? Noveno, el día 8 de diciembre de 1854. 1854. Por lo menos 1820 años después que Cristo murió en la cruz. A este se le ocurrió que María nació de una manera... Y por supuesto, si María no tenía pecado, no podía morir. Pues entonces Cristo se la llevó al cielo. Entonces nos enseñaron también la asunción de María al cielo. Y eso fue el Papa Pío ese es 12, ¿no? 12. De noviembre de 1950. ¿Ok? Todas son falsas. Todas son falsas. Nos dice que María es intercesora, pero ya discutimos por la Biblia que solamente hay un intermediario, hay un mediador, que es Jesucristo, entre Dios y los hombres. Un solo Dios, un solo mediador. Salvadora. La Biblia nunca llama a María salvadora, tampoco corredentora. Un solo mediador, un solo salvador, un solo redentor, Jesucristo. Fuente de la santidad, la fuente de la santidad es Dios, porque Dios, el único, todos somos santos, todos los que venimos a Cristo somos santos, pero Dios es eminentemente santo en Él, o sea, de Él es la fuente de la santidad. Y el Rey del Universo, ya discutimos que definitivamente el Rey del Universo es Jehová, Él es el Rey de la gloria. Y en eso nos quedamos la semana pasada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el papado. Y yo quiero que veamos este video un momentito para que usted escuchemos un poquito de la historia de la iglesia. Cualquier habitante de América Latina podría pensar que se trata de la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, no es así. Hablando en términos de población mundial, el cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población mundial. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas, aunque ciertamente la más grande, conteniendo al 55% de la población cristiana mundial. En cambio, la fe musulmana contiene al 20% de toda la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? O lo que es lo mismo, ¿por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes?
Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació, Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas, y debido a que como Hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla: los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando, pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación, excepto por su fe. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba pontífice romano u obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero, ¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial.
Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la Iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Vamos a estar discutiendo el papado. Es como si fuera un disco rayado, que continuamente la repetición es la misma. La Iglesia Católica es la primera iglesia, la Iglesia Católica es la primera iglesia. Eso no es cierto. Históricamente no es cierto. Primero que la iglesia no se... De hecho, el primer concilio que vemos en el libro de Hechos fue en Jerusalén. O sea, la sede, ya vimos un poquito de la historia, por qué es que está en Roma. Y después de eso, cuando vemos la Iglesia Católica, es como si fuera una réplica del paganismo romano, que simplemente se le fue añadiendo paganismo romano y dioses romanos a la religión católica para hacerla más, para convertir a los paganos a la religión católica. Y de ahí es que sale la celebración de Navidad el día 25 de diciembre. Adelante, presenta por ahí. El día 25 de diciembre y todas esas cosas. ¿Ok? Ahora bien, busquen su Biblia. Busquen su Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Mire esto, dígame si usted lo ha oído alguna vez en su vida. Mateo 16. Ese verso bíblico. Lea lo que pueda. Tengo en la pantalla.
Duro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Lo han oído? Cuando el Papa estuvo en Puerto Rico hace muchos años, y a nosotros nos enseñaron una canción del Papa, y precisamente eso, yo me lo sé de memoria desde antes de ser cristiano, porque eso me lo decían. Vamos a poner eso en contexto. Vamos a empezar a leer desde el verso 13, dice así la palabra del Señor, en el capítulo 16. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, uno que era Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la expresión que hizo Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso fue una revelación. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no le es dado por el Espíritu. O sea, nadie se puede convertir, nadie puede tener la revelación de Cristo por sí mismo. Tiene que ser una revelación de Dios. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen nada. Ok, cuando a uno le dan el catecismo le dicen: ¿usted ve? Ahí fue que se creó el papado. Fue sobre Pedro, porque él le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Ahora, cuando uno estudia un poquito más profundo, la palabra, yo no sé si lo pueden leer allá, la palabra Pedro significa, es Petros, es Pedro, es una piedra, en realidad significa una piedra, pero él dice: tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta roca, sobre esta Petra, la palabra es distinta, y quiere decir roca, peña. Imagínese usted una piedra enorme, eso es una Petra. ¿Ok? Cuando leemos el contexto entero, déjame ver. Vamos a seguir leyendo el contexto entero. Dios acaba de establecer a Pedro, ok. Vamos a seguir esta lógica. Si Dios estableció a Pedro aquí como papa, vamos a pensar, Dios lo estableció como papa. Le dijo: tú eres Pedro. Y por el hecho que le diga: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, que de hecho lo que estaba diciendo Cristo es: sobre esa roca, sobre esa verdad que acabas de decir. Hay quienes piensan que esto es una palabra en plural, y está diciendo sobre estas rocas, hablando de los apóstoles, cualquiera que sea, no importa la interpretación que se le dé, Cristo estaba hablando no sobre Pedro, o estaba hablando sobre la verdad que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque la iglesia está sostenida en la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Ahora bien, supongamos que se lo dijo a Pedro. Vamos a ver qué clase de papa nos salió Pedro. Verso 21 en adelante. Seguimos en el mismo capítulo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, en los principales sacerdotes y a los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, el Papa, tomándolo aparte, lo lleva aparte, y comenzó a reconvenir, o sea, trató de cambiarle la mente a Cristo, y empezó a decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ya lo sé. Pero lo primero dice que es la piedra, sobre ti voy a fundamentar la iglesia, y después le dice: tú eres un estorbo. Entiéndame esto tiene un significado, y en realidad lo que la palabra Satanás quiere decir adversario.
Pedro estaba siendo un adversario al plan de Dios de que era redimir al mundo. De eso es lo que se está hablando. Lo que yo quiero, la razón por la que quiero traerlo es porque si aquí Pedro es el Papa porque Jesús lo llamó algo, porque supuestamente Jesús lo llamó algo, ¿en qué lo convirtió entonces a haberlo llamado Satanás? ¿Me sigue? La verdad es que cuando la Biblia dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, hay dos posibles interpretaciones. Si la palabra Petra se estaba usando en plural, estaba hablando de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Porque la Biblia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero yo me inclino a creer de lo que Jesús está hablando es, tú eres Pedro, eres una piedrita, pero esa verdad tan grande que tú acabas de decir, sobre esa roca yo edificaré la iglesia, porque a Cristo es el que se le reconoce como la roca. ¿Ok? Vamos a seguir viendo, conforme a la tradición católica, entonces aquí fue que que Pedro se convirtió en el Papa. ¿Ok? Y aquí en adelante, esa es la base bíblica. Pedro es el Papa de aquí en adelante. Hay una explicación para eso, pero vamos a ver entonces qué nos sigue diciendo la Biblia sobre el rol que tenía Pedro, porque sabemos que Pedro tenía un rol protagónico. O sea, él era un líder de la iglesia. Pero la pregunta es si él era el Papa. Vamos a ver. Mateo 18, 15 al 19. Mateo 18, 15 al 19. El que lo tenga, me lo lee. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un contigo o uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, vamos a hablar. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro? Primero, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero aquí lo volvió a decir, pero no se lo dijo a Pedro. Aquí se lo dijo a todos los apóstoles. Eso quiere decir que Pedro no puede tener una preeminencia por encima de todos los demás, porque el mismo derecho se le dio a todos los demás apóstoles. ¿Me siguen con la idea? O sea, en este momento Pedro no es especial. Pedro es simplemente uno más de los apóstoles de Cristo. Vamos a ver el próximo. Primera de Pedro, vamos a ver qué Pedro dice. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vamos a dejarlo ahí, si ya ese verso no lo dice todo. ¿Qué dice Pedro ahí? ¿Qué dice Pedro él? ¿Qué dice él en relación con los demás obispos? Que él es uno más de estos ancianos. Él no dice yo como papa de la iglesia, yo como líder máximo de la iglesia, o a lo mejor él no sabía que él era el papa. ¿Me entienden? Usted ve la lógica por donde van los versos. La Biblia nos está diciendo, primero, que la misma autoridad que se le delegó a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, se le delegó también a todos los demás apóstoles en el capítulo 18. Y el mismo Pablo no se consideraba en una estatura mayor que ninguno de los demás ancianos. Él dice, yo soy un anciano como cualquiera de ustedes y estoy esperando que se me dé la recompensa. ¿Ok? Próximo, Efesios 9, 19 al 20. Efesios 2. Ah, pues, está pendiente. Eso era una prueba de amasarte. 10 chocolates. Efesios 2.
19 al 20. Efesios 2, 19 al 20. Sí, sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, está bien, ahí ya nos dijo el texto lo que queríamos saber. ¿Qué dice ese texto? Que estamos nosotros, que el fundamento lo ponen ¿quién? Los apóstoles y los profetas, y Cristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio. ¿Ok? Quiere decir entonces que ahí dice que Pedro tiene un lugar de... No. Estamos constituidos y estamos... La fundamento de la iglesia no es Pedro. El fundamento lo ponen todos los apóstoles. Y Cristo es la piedra angular, la que mantiene todo el edificio en pie. 2 Corintios 13:10. 2 Corintios 13:10, que lo tengan. Poner rápido. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando estés presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dámelo de nuevo. Hay una parte ahí que se me... Dámelo de nuevo. Sí. Segunda de Corintios 13:10. Por tanto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Qué dice de qué? Severidad. ¿Con severidad o con severidad? ¿Qué dice? Severidad. Para no usarse, para no ser severo, cuando yo llegue allá usando mi autoridad. ¿Quién está escribiendo eso? Pablo. Pero no era Pedro el que tenía ese derecho. Quiere decir que todos los demás discípulos, los apóstoles, tenían la misma autoridad apostólica que tiene Pedro. Pedro no era especial. Pedro sí tuvo un rol protagónico. Y si usted lo nota bien en el libro de Hechos, Pedro es el rol protagónico hasta el capítulo 9. En el capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso y de ahí en adelante quien toma el rol protagónico es Pablo. Y cuando vemos los escritos, Pablo escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pedro solamente se le adjudican cuántos son, dos cartas. Próximo. No, perdón, aquí. Tito 2:15. Lo que estoy tratando de demostrar es que hay una autoridad que tienen los apóstoles, no solamente Pedro. Tito 2:15 y 3:10 al 11. 2:15. Sí. Dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ok, le está hablando Pablo a Tito. ¿Con cuánta autoridad? Con toda autoridad. Pablo le está diciendo a Tito que él también tiene autoridad para tener las cosas en orden dentro de la iglesia. El próximo, 3, 10 y 11. Te ruego por hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Eso es lo que dice? 3, 10 y 11. No, ese está en Filemón. Es Tito. Tito 3. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok, escucha bien en este verso bíblico. Cuando la Biblia dice, y todo lo que atares en mi nombre será atado, lo que atares aquí será atado allá, no está hablando de diablos ni de demonios. Está hablando de la autoridad dentro de la iglesia. Por eso dice que cuando alguien te ofende, tú vayas y arregles. Y si tú ves que no se arregla, búscate un testigo. Y si no se arregla, llévalo a la iglesia. Y si no se arregla, tíralo. Y todo lo que atares en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo. Es decir, está hablando de la autoridad para regir la iglesia. Y esa misma autoridad, Pablo está diciendo que Tito la tiene. Porque está diciéndole, mira, el que te sea divisor, repréndelo un par de veces, y si no, para afuera. Todo lo que tú atares será atado en el cielo. Dios te va a respaldar en esa decisión que tú estás tomando. Porque todo lo que tú ates aquí,
será atado allá, y todo lo que tú desates aquí será desatado allá. ¿Ok? Así que esa noción de que el apóstol Pedro está por encima de los demás discípulos es completamente extraña al Nuevo Testamento. Eso no lo dice. Ahora, hay una parte bien importante en la Biblia que pasó algo bien interesante en cuanto a esto de la preeminencia que un discípulo puede tener sobre otro. Vamos a buscar en Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienta, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Sígueme. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sígueme. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra las dos hermanos. Ok. Viene la mamá de Juan y el hermano. Y mira, yo quiero que tú pongas en un lugar de preeminencia. Yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces, Jesús dijo, usted está loco. Usted no puede. El punto aquí es el siguiente. Cuando alguien trató de buscar un puesto de preeminencia, ¿qué hicieron los otros 10? Se molestaron. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿En qué grupo? ¿En los que pidieron o en los que se molestaron? En los que se molestaron. Quiere decir que entendían que esto no es para esto. Jesús sigue diciendo, los gobernantes se enseñorean de la gente. Ellos están por encima de la gente. Que eso no pase entre vosotros, sino que el menor sirva al mayor cuando usted continúa en el contexto. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es más grande el que sirve que el que es servido. Amén. ¿Entiendes? Y no se trata de una posición. Ahora los apóstoles de ahora tienen una retraída de alcahuete que hasta le dan vuelta a la Biblia porque a ellos les pesa voltear la hoja de la Biblia. Y le secan el sudor y lo callan y le quitan los zapatos y le dan masaje en los pies. Yo no estoy exagerando. Si usted cree que yo estoy exagerando, usted está viviendo en un otro planeta. Eso pasa. Pasa. Sin embargo, la enseñanza de Cristo es, eso es lo mismo que hacen los gobernantes. Los gobernantes tienen un grupo y se enseñorean de ellos para subyugarlos y para sacar ventaja de ellos. El Señor dijo que eso no pase entre nosotros. Que eso no pase entre ustedes. Sino que el que quiere ser grande, que le sirva al menor. ¿Ok? Ahora bien, ya descubrimos que Pedro no tiene ningún tipo Pedro no tiene ninguna eminencia por encima de los demás apóstoles. Es una noción extraña porque lo que hay que leer la Biblia y ya. Ahora sí, han llegado al punto de decir que el Papa es infalible. Ah, espérate, porque primero Dios le dice, tú eres el Papa, después le dice Satanás, y ahora es infalible. Vamos a ver. Infalible. No puede errar. No puede cometer errores. Es seguro, cierto, indefectible. No tiene ningún tipo de defecto. Ahora bien, ellos no dicen que el Papa es infalible en todo, sino en cuestiones de doctrina. Vamos a ver ¿Qué pasaría si se encuentra que el Papa, antes de haber sido elegido como tal, hubiera cometido algún error en su enseñanza de la doctrina?
¿eso no invalidaría su elección? ¿Cómo funciona eso de la infalibilidad papal? Teresa, de Ecuador. Teresa, infalibilidad cuando es papa, pero no antes de ser papa. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que el papa en cuestiones de fe, por ejemplo, él ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, él dice, vamos a suponer, y esta es una de las muchas doctrinas de la Iglesia que son dogmas, es decir, son doctrinas irreversibles, no se pueden cambiar, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad de Dios. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, esa es una doctrina irreversible, eso es un dogma, y por lo tanto, cuando el Papa dice eso, lo está diciendo el mismo Jesucristo a través del Papa. Por lo tanto, Jesucristo no puede decir mentira. El Espíritu Santo es el que impulsa al Papa o al Papa con los demás obispos de la Iglesia para pronunciar esta doctrina de fe. Entonces, en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, por ejemplo, cuestiones de moral, el Papa dice, el aborto es un pecado grave, porque estamos dando muerte a la vida de un ser humano y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. El Papa está hablando en el nombre de Dios. Cuando el Papa habla, por ejemplo, y dice que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, el Papa está hablando en el nombre del Señor y está siendo apoyado por la Santa Biblia. La Biblia apoya la doctrina de la Iglesia apoya la Biblia, porque al fin y al cabo son como que dos alas de un mismo pájaro. Entonces, el Papa y la Iglesia, los obispos, a través de las generaciones, lo que hacen es interpretar la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que tiene autoridad para hacerlo. Nadie más tiene autoridad para interpretar la Biblia, solamente aquella que le pertenece a la Biblia. Y la Biblia le pertenece a la Iglesia porque la Iglesia fue la que compuso la Biblia. Ok. Quiere decir entonces, bueno, seguimos. Vamos a buscar la Biblia. Marcos 14, 26 al 31. Marcos 14, 26 al 31. El que lo tenga lo lee rapidito. Marcos 14, 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús le dijo, aunque todos se escandalicen, Pedro. Y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ok. Jesús, mira qué cosa. El hombre está, Jesús dijo, me van a negar, o sea, se van a escandalizar. Y Jesús no había dicho, ninguno de ustedes me va a negar, no lo había dicho. Pero cuando Pedro abrió la boca a decir, no, todo el mundo sí, pero yo no. Jesús confinó a Pedro a negarlo. Porque en el momento que Jesús dijo, cuando el gallo cante, ya si Pedro, es que ya Pedro no se iba a arrepentir. ¿Me entiendes? Porque ya la palabra de Cristo se tenía que cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos lo que pasó. Pedro terminó negando a Jesús. Esto fue después que Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia, cuando Dios lo constituyó como papa. Ok, en ese mismo capítulo, 66 al 72, creo que de lo que está hablando es de cuando él negó a Cristo. Mire a ver. Estando Pedro abajo, en el patio, vino a una de las criadas del sumo sacerdote. Ok, está bien, vamos a dejarlo porque para avanzar un poquito, porque sabemos la historia, ¿verdad? Pedro está calentando, entonces pues le dijeron, tú estabas con ellos.
no, que yo no lo conozco, y maldijo no conocerlo. Entonces, el Papa, que es infalible, en ese momento negó a Cristo. Ok, ya yo sé lo que van a decir. Eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo, eso fue antes de que viniera, de que Dios lo mandara y lo encomendara. Ok, chévere. Vamos a ver qué dice la Biblia. Busque conmigo en Gálatas capítulo 2. Y yo le voy a leer esto. Gálatas 2. Gálatas 2, porque ahora estamos hablando después que ha pasado los años, después que ya Pedro es líder de la iglesia. Dice, después pasados 14 años, imagínate, había pasado 14 años de que Pablo se había convertido. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico a los gentiles. Primero, porque si hay un papa y un líder de toda la iglesia, él tiene que estar hablando de lo que él está predicando con otra gente que no sea el líder. Ya empezamos a ver problemas ahí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que intentaban espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo sean o no lo sean, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. O sea, Pablo mismo está diciendo, aquí el que diga que tenga reputación de algo, a mí no me importa si tiene reputación de algo, porque Dios no hace excepción de personas. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Todavía no ha llegado a Pedro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Quién es Cefas? Pero él no es el Papa. Él no es el líder máximo. Él dice, Pablo dice, pero Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas al mismo nivel, en el mismo standing, con la misma autoridad, con la misma dignidad. ¿Qué dice? ¿Dónde estoy? Eran considerados, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero, ¿qué pasó? Pero cuando el Papa, cuando el Papa fue a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto es un encuentro público. Es como si usted y yo nos pusiéramos pico a pico aquí, en una asamblea. Usted y yo, usted no es el Papa, usted no merece un respeto, no tiene una dignidad distinta, no es un hombre distinto. Dice, lo resistí cara a cara, ¿por qué? Porque era de condenar. Hay otras versiones que dicen porque Pedro estaba muy equivocado, pero no es infalible. Ya está ejerciendo. Supuestamente ya está ejerciendo. ¿Cómo es posible? ¿A quién le creemos? ¿A Pedro o a Pablo? O sea, Pedro no, porque Pedro nunca reclamó eso para él. ¿Le creemos al clero católico o le creemos a Pablo? Era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Era infalible. Y en su simulación participaba. Hay otra Biblia que dice que en su hipocresía. Su simulación participaban también los otros judíos, que de tal manera aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo está diciendo que el que supuestamente es el Papa no estaba andando conforme a la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo va a ser infalible? ¿Cómo va a ser infalible en asuntos de doctrina si Pablo no es? ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote?
¿Que él era infalible en qué? ¿En asuntos de qué? De doctrina y moral. La hipocresía no es una inmoralidad, es una inmoralidad. Eso quiere decir que Pedro cayó en una cosa bien rara, y era que él cuando no estaban los judíos, trataba a los gentiles, pero cuando vinieron los judíos, entonces fue un hipócrita, porque entonces se retraía, y cuando Pablo viene le dice, usted no está bien. Lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, ¿cuál es el último verso que leí? 12. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de ¿cuántos? De todos. ¿Qué sacerdote se atrevería hoy a hacer eso con el Pablo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, era la hipocresía. Le exigía a los gentiles lo que él no hacía. Lo mismo, bueno, en eso heredaron algo, porque ahora el Papa no pasa hambre. Pero otros 20 pesos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Eso es un asunto de doctrina. Pablo le está recriminando un asunto de doctrina a Pedro, cuando ya Pedro supuestamente era el líder máximo de la iglesia y era el Papa. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Es por eso que Cristo murió por el pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me amo. Eso fue una cogida de cuello. Lo agarró por el pescuezo, allí lo que le faltó fue darle. ¿A qué yo quiero llegar con esto? Que no hay ningún hombre infalible. No existe ningún hombre infalible. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos en un asunto doctrinal. No importa qué líder sea. Todos. Estamos viendo un escándalo público en la iglesia en Antioquía cuando Pedro fue hasta allí. ¿Usted me sigue? ¿De dónde sale la idea de que el Papa es infalible? ¿Sabe lo que es infalible? Mateo 5:18 dice que ni una tilde, nada pasará de la ley, porque lo único infalible es la palabra de Dios. Búsqueme el Salmo 19, 7 y 8, rapidito. Salmo 19, 7 y 8. ¿Sabe que se me está acabando el tiempo? Aquí tienen los versos bíblicos 19, 7 y 8. que hablan sobre la 19, 7 y 8. que hablan sobre la palabra de Dios y cuán recta es la ley y cuán perfecta es la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y si seguimos buscando, la idea es la misma. ¿Sabe cuál es lo único que nosotros tenemos infalible? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto sobre su nombre su palabra. El día que Dios violente su palabra, dejó de ser Dios. Dios nunca la violenta. Las promesas de Dios para nosotros son promesas de Dios para nosotros y nunca van a fallar. Lo que Dios dijo que haría, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que no haría, no hay oración ni ayuno, no hay sacrificio, no hay nada que lo vaya a hacer. Porque Dios estableció su palabra sobre su nombre. ¿Ok? Quiere decir entonces que a la luz de la palabra, primero a la luz de la palabra, estamos dándonos cuenta de que Pedro no era infalible. Ni tampoco fueron infalibles los supuestos seguidores de Pedro y los sucesores, porque todas estas doctrinas que ya descubrimos por la palabra que no son ciertas, fueron establecidas por los papas. Solamente hay una cosa, hermano, escuche, por eso es que yo tengo esta adicción a la palabra, y es que la Biblia es nuestra única regla infalible. Esa no se equivoca nunca.
Si lo que usted cree no pasa por la Biblia, deshágase de eso. Y de nuevo, mira, a veces no podemos, puede ser que aún nosotros, tengamos una doctrina que no sea 100% correcta. El derecho a equivocarnos en las cosas que no son importantes para la salvación, eso lo tenemos todos. Lo que sí hay que tener cuidado es que nosotros caigamos en este tipo de errores, porque estos errores mandan gente al infierno. Hay sobre 1 billón de personas siguiendo a un hombre porque supuestamente es infalible. Y el único infalible hombre que vivió sobre esta tierra es Cristo. ¿Ok? Comentarios, preguntas. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Pues gloria a Dios. Dice que más claro no canta un gallo. Así que la próxima semana seguiremos con este estudio. Todavía faltan unas cositas de los papas que vamos a hablar, pero queremos hablar de cuál es la doctrina. Yo creo, mira, hermano, yo creo que con lo que hemos estudiado hasta ahora y lo que viene la próxima semana, que es la doctrina de la salvación de acuerdo a la religión católica, que ahí sí que hay un peligro serio, porque la Iglesia Católica tiene una doctrina de la salvación que es a base de obras. Entonces la Biblia dice que nadie es justificado por las obras. Así que vamos a ver qué es lo que enseña, qué es lo que la Biblia dice. Y yo creo que con esto, que vamos a estudiar la próxima semana, tenemos suficiente para tener una base. Yo lo que le aconsejo a usted, si usted quiere aprender más, vaya y busque información. Mire, la ignorancia no es aceptable en un tiempo como este, donde usted va al internet y así usted consigue 1 millón de recursos. Usted no tiene que ir a un instituto. Si usted no tiene el dinero para ir a un instituto, yo quiero que todos ustedes vayan al instituto, pero si usted no tiene el dinero para ir a un instituto, estudie en su casa, coja la Biblia, no la lea por hacer un récord de que mira, leí un libro en 3 días. ¿De qué te vale y no te vas a acordar de qué decía? No. Ponderen esa palabra, mediten esa palabra. Si usted tiene que estar una semana peleando con un verso bíblico, quédese una semana peleando con ese verso bíblico hasta que le llegue al alma. Y usted no se sabe mucho, pero lo que se sabe, se lo sabe. ¿Ok? Ese es el problema con la religión católica, que nunca nos enseñaron la Biblia. A mí nunca en la primera comunión me dijeron, tú tienes que traer la Biblia para el catecismo, sino que todo era en base al catecismo que me dieron y lo que decía ahí era ley. Y nunca nos enseñaron esto. Y llego a saber esto, estuviese peleando con ellos desde que tenía como 9 años. Estaba yo ok, mi hermano. Vamos a dejarlo hasta la próxima semana. La próxima semana entonces creo que culminamos con la serie de estudios que tienen que ver con la Iglesia Católica. Público. Es como si usted y yo nos pusiéramos pico a pico aquí, en una asamblea. Usted y yo, usted no es el Papa, usted no merece un respeto, no tiene una dignidad distinta, no es un hombre distinto. Dice, lo resistí cara a cara, ¿por qué? Porque era de condenar. Hay otras versiones que dicen porque Pedro estaba muy equivocado, pero no es infalible. ¿Qué está ejerciendo? Supuestamente, ¿qué está ejerciendo? ¿Cómo es posible? ¿A quién le creemos? ¿A Pedro o a Pablo? O sea, Pedro no, porque Pedro nunca reclamó eso para él. ¿Le creemos al clero católico o le creemos a Pablo? Era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Era infalible. Y en su simulación participaba. Hay otra Biblia que dice que en su hipocresía. Su simulación participaban también los otros judíos, que de tal manera aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo está diciendo que supuestamente es el Papa, no estaba andando conforme a la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo va a ser infalible? ¿Cómo va a ser infalible en asuntos de doctrina si Pablo no
¿Qué fue lo que dijo el sacerdote? Que él era infalible ¿en qué? ¿En asuntos de qué? De doctrina y moral. La hipocresía no es una inmoralidad, es una inmoralidad. Eso quiere decir que Pedro cayó en una cosa bien rara, y era que él cuando no estaban los judíos, trataba a los gentiles, pero cuando vinieron los judíos, entonces fue un hipócrita, porque entonces se retraía, y cuando Pablo viene le dice, usted no está bien. Lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, ¿cuál es el último verso que leí? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de ¿cuántos? De todos. ¿Qué sacerdote se atrevería hoy a hacer eso con el Pablo? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, era la hipocresía, le exigía a los gentiles lo que él no hacía. Lo mismo, bueno, en eso heredaron algo, porque ahora el Papa no pasa hambre. No, otros 20 pesos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Es un asunto de doctrina. Pablo le está recriminando un asunto de doctrina a Pedro, cuando ya Pedro supuestamente era el líder máximo de la iglesia y era el Papa. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Es por eso que Cristo murió por el pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso fue una cogida de cuello. Lo agarró por el pescuezo, allí lo que le faltó fue darle. ¿A qué yo quiero llegar con esto? Que no hay ningún hombre infalible. No existe ningún hombre infalible. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos en un asunto doctrinal. No importa qué líder sea. Todos. Estamos viendo un escándalo público en la iglesia en Antioquía cuando Pedro fue hasta allí. ¿Usted me sigue? ¿De dónde sale la idea de que el Papa es infalible? ¿Sabe lo que es infalible? Mateo 5:18 dice que ni una tigre, nada pasará de la ley, porque lo único infalible es la palabra de Dios. Búsqueme Salmo 19, 7 y 8, rapidito. Salmo 19, 7 y 8. ¿Sabe que se me está acabando el tiempo? Aquí tienen los versos bíblicos 19, 7 y 8. que hablan sobre la 19, 7 y 8. que hablan sobre la palabra de Dios y cuán recta es la ley y cuán perfecta es la ley. la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y si seguimos buscando, la idea es la misma. ¿Sabe cuál es lo único que nosotros tenemos infalible? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto sobre su nombre su palabra. El día que Dios violente su palabra, dejó de ser Dios. Dios nunca la violenta. Las promesas de Dios para nosotros son promesas de Dios para nosotros y nunca van a fallar. Lo que Dios dijo que haría, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que no haría, no hay oración ni ayuno, no hay sacrificio, no hay nada que lo vaya a hacer. Porque Dios estableció su palabra sobre su nombre. ¿Ok? Quiere decir entonces que a la luz de la palabra, primero a la luz de la palabra, estamos dándonos cuenta de que Pedro no era infalible. Ni tampoco fueron infalibles los supuestos seguidores de Pedro y los sucesores, porque todas estas doctrinas que ya descubrimos por la palabra que no son ciertas, fueron establecidas por los papas.